Bueno, mis hermanos, Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno nuestro Rey bendiga sus vidas, grandemente añada. Estamos aquí iniciando la parashá número 6, ¿verdad? La parashá número 6 llamada Toldot. ¿Cómo lo traducen ustedes la palabra Toldot? En español está complicado, pero una de las mejores maneras de traducirlo o formas es los partos de. ¿Ok? Está en estado constructo, los partos de. Inician el libro de Bereshit, estamos en el libro de Génesis aún, en el capítulo, estamos a mitad de camino, ¿ok? Porque iniciamos el capítulo 25, así que vamos a estar a mitad del primer libro de la preciosa Torá, ya dándole como 4 vueltas, 4 vueltas más o menos, cuarta vuelta a la Torá. Y cada año el Eterno va añadiendo, y eso es bueno también. Y cuando revisamos hacia atrás lo que nos permitió el Eterno aprender, también los invitamos a que puedan ver los videos de los años anteriores. Hay cosas que por obvias razones no volvemos a tocar, temas que no volvemos a tocar porque ya los vimos, pero que pueden ser de mucho provecho para aquellos que van llegando en este año con nosotros, ¿ok? 25:19, perdón, del libro de Bereshit, capítulo 25, verso 19, y abarca hasta el 28:9, ¿ok? Hasta el 28:9. Tenemos 3 capítulos y medio más o menos, donde tenemos mucho para hablar, para aprender. Entonces vamos a desarrollarla para allá en 2 partes, un poquito hoy, un poquito mañana, o un poco hoy, para que no suene el poquito y quede ahí muy diminutivo. Poco hoy, un poco mañana vamos a aprender, y sabemos que la Torá instruye todas las áreas de nuestras vidas. Cuando usted quiere dejar afuera al Eterno de algún área de su vida, es que el Eterno no le va a pedir permiso a usted y se va a meter igual, por más que nosotros no querramos. Y eso de que el Señor es un caballero y que golpea la puerta y te pide permiso, pero qué burrada, ¿no es cierto? Qué burrada. Es que el amo le va a pedir permiso al esclavo. ¿Dónde se ha visto eso? Eso no es así. El Señor se va cuando somos de Él, cuando Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, cuando Él nos ha comprado y nosotros somos hijos de Él, es que Él se va a meter. Es que Él va a irrumpir en nuestras vidas de tal manera que nos va a ir acomodando para que nosotros no querramos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Y la parashá va a empezar, mire, por este lado, va a empezar por ahí, pero vamos a ir leyendo los primeros textos. ¿Qué le parece? Llegamos ahí, 25:19, Parashat Toldot, los partos de. Entonces la escritura ahí comienza, Be'ele Toldot Yitzhak, ben Abraham. Estos son los partos de Isaac, hijo de Abraham. Abraham, ¿qué? Engendró, mira, en eso yo lo leo, parió a Isaac, ¿cierto? Pero ¿quiénes son los que tienen capacidad de parir? Las mujeres. Pero el Eterno le había dado la palabra a Abraham y le había dicho, de tus entrañas vas a parir, hijo. Y le estaba hablando de Isaac, ¿no es cierto? Tus entrañas vas a parir un hijo. Cuidado con eso. Interesante. Lo vamos a dejar ahí, obviamente. Pero no se imagine que eran. Creo que hay una especie o un espécimen, no sé cómo decirle. Hermafrodita se llaman. ¿Sí? Que tienen los dos sexos, aparentemente, que no, pero aparentemente biológicamente tienen. No vamos a decir que Abraham no era hermafrodita, por favor, no vamos a pensar eso. Pero la estructura gramatical que tiene la Torá es esta: los partos de el que engendra. Y no tiene problema la Torá en mencionar eso. Entonces, en el español a veces intentamos acomodar, y después cuando el hermano Andrés ayer predicó acerca de los engendramientos también, o que hemos sido nosotros paridos de arriba, como dice la Escritura, es que Dios ¿acaso tiene útero Dios? Porque misericordia tiene, ¿no es cierto? Si tiene rajamín, porque tiene régimen.
El rejem en hebreo es útero. Y la palabra rajamim, que viene de la misma palabra, es lo que se traduce como misericordia. Y el apóstol Pablo solía decir en sus hermosas cartas, cuando el apóstol Pablo, todos sabemos que conforme a lo que dijo Pedro, así que lo vamos a meter al apóstol Pedro, hablaba un poco complicado, porque solía hacer estos juegos de expresiones de palabra también. ¿Sabe que me olvidé de bajar esto ahí? ¿Está por acá? Este. Pues yo ya me quiero poner a cantar, sino también. A ver, ¿cómo está? Ahí. Ahora sí, ahora sí. Entonces tenemos el primer texto, que es el verso 19. Estos son los descendientes, ¿no? Los partos de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. ¿Estamos bien hasta ahí? Verso 21, ¿cómo figura allí? Y oró, ¿no es cierto? Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Ribcá, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Ahora vamos a continuar. Que tenemos desde el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 26. Tenemos los partos de Isaac. Nos va a empezar a hablar la escritura y nos va a hablar de que Rebeca, muchas gracias, no podía tener hijos. Ahí está. Y no podía tener hijos y entonces la escritura allí dice, y oró Isaac, el esposo, diga conmigo, el esposo. El esposo es el que tiene que interceder, el esposo es el que tiene que orar y el esposo es el que tiene que golpear y no cansarse de golpear. Señor, abrí la puerta. Y la escritura nos enseña a nosotros que el que golpea, se le abrirá. Pero nosotros somos de poca fidelidad. Diga conmigo, poca fidelidad. ¿Qué significaba poca fidelidad? Poca constancia. Es que golpeamos una vez, golpeamos dos veces, golpeamos tres veces, al tercer, cuarto día es como que ya nos cansamos. Un día el pastor Sergio me enseñó algo a mí, me dice, ¿de cuánto es la oración de Daniel? ¿Cuántos días? El ayuno y la oración de Daniel, ¿de cuántos días fue? 21 días, ¿verdad? Me dice, vos cuando necesites algo al Creador, vos le golpeás la puerta 21 días, seguidos, consecutivos, sin parar. Hacé la oración de Daniel. Él me decía, hacé la oración de Daniel. Y entonces yo me quedé pensando con eso y él, tiempo después, porque es así también medio dañino igual que yo aprendo de él. Tiempo después él entonces me enseña y me dice, ¿vos sabés por qué el Eterno le hizo eso a Daniel y yo te hice eso a vos? Para que vos aprendas lo que es la palabra constancia, la palabra perseverancia. No se trata de un día, salteamos o hacemos 2 días consecutivos, al tercer día nos olvidamos y oramos al cuarto, y después al sexto, y después hacemos 2 seguidos y después nos olvidamos, que no. Consecutivos. Y fíjate lo que pasa. Siempre el Eterno desata, pero no por los 21 días, sino por la perseverancia y la constancia de uno estar ahí, que el Eterno es lo que termina viendo. Y a su tiempo él soltó la bendición, ¿verdad? Porque ¿cuánto tardó Isaac en poder tener un hijo? Desde que el Eterno le dijo, te voy a dar tu hijo. 20 años. Lo habíamos visto un poquito ayer a través de la vida de hermano Andrés. 20 años luego viene esta bendición. Y allí, y oró Isaac, no, es que Isaac se derramó allí, ¿verdad? Aparece una palabra que no es... estamos en el verso 21. 21. Y en hebreo aparece vayetar. La palabra vayetar es derramarse en súplica. No es orar así. Generalmente la Torá te dice tefilá, una tefilá, ¿verdad? Una oración. Pero acá aparece otra expresión, que es una súplica. Es un gemido, es un ruego desde lo profundo de tu ser.
Y el Eterno respondió esa oración cuando ellos estaban imposibilitados de ser padres. Y la Escritura dice que oraba frente a su esposa. En español no sale esa expresión, ¿no es cierto? Oraba por su mujer. Oraba como frente. Ahí, no sé si Rebeca estaba dormida o estaba despierta, pero la cuestión es que el hombre estaba ahí perseverando y entregando su vida al Eterno. Es una cuestión de una palabra en hebreo que sale distinta al español, pero lo más importante es ver que no es solamente una oración lo que está sucediendo allí, y termina concibiendo Ribcá, teniendo 2 hijos que, ¿qué hacían dentro del vientre los 2 hijos? Los que tienen la Biblia corregida. Alguien que tenga la Biblia corregida del año pasado o del anterior, no me acuerdo bien. ¿Ninguno? Pairotsetsu, palabra difícil, se sacudían. Se sacudían. Los Banim, los hijos dentro de Rebeca, dentro de ella. Y entonces allí viene, ¿por qué viene la palabra de Rebeca diciendo por qué le pasaba eso? Y entonces Rebeca, ¿qué va a hacer? Y fue a consultar a Adonai, ¿verdad? Toda Biblia dice consultar, ¿alguna que diga otra cosa? No, está grabado. Consultar, ¿verdad? Vamos para Isaías 55:6, un segundito, y volvemos luego a la para allá. Vamos para Isaías 55:6, que quiero que usted vea algo. Es un texto muy conocido. Yo se lo iba a pedir que me lo diga de memoria, pero para no hacerlo quedar mal, mire. ¿Llegamos ahí? ¿Cómo dice el texto? Amén. Buscar a Adonai mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos de nosotros de los que estamos aquí buscamos al Señor? ¿Alguna vez escuchó esa expresión? Usted tiene que buscar la presencia del Señor. Ok, no está mal, pero vamos a entender que por qué Ribcá, la escritura ahí dice, y fue a consultar a Adonai. El verbo lidrosh, que es el verbo que aparece allí, lidrosh en hebreo, el verbo lidrosh va un poco más allá de la palabra buscar. Para buscar se usa otra palabra generalmente. El verbo lidrosh es consultar, a veces sale la expresión en español escudriñar, y nosotros tenemos que ver que es seguir. ¿Ok? Cuando uno sigue. No es que estoy traduciendo literalmente, es que hay que entender esa expresión. Perseguir, ir detrás de. ¿Ok? Todo eso implica el verbo lidrosh. No solamente buscar, porque ¿qué había dicho el apóstol Pablo acerca de, en Romanos capítulo 3? 2 o 3, Romanos capítulo 3 creo que es. No hay quien busque, ni siquiera uno, no hay uno. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía esas palabras? Si no hay quien busque a Dios, es que debemos entender por qué Pablo está diciendo esa expresión. No se trata de buscar a Dios, se trata de perseguir a Dios. La Escritura dice que Él va delante de nosotros. Siempre el Eterno ha ido delante de su pueblo y su pueblo nunca lo ha, o mejor dicho, generalmente su pueblo no lo ha reconocido que Él va delante de nosotros. ¿Le ha pasado alguna vez que cuando iba a la escuela lo hacían formar de menor a mayor? ¿Sí? Y cuando éramos niños siempre queríamos estar adelante, por más que éramos los más grandotes, siempre queríamos ser primeros en todo. O por lo menos yo, que era muy competitivo en todas las cosas, yo quería ser primero, siempre. Ahí peleábamos por los primeros puestos. A veces nosotros con el Eterno hacemos lo mismo, queremos ir nosotros delante de Él como si
nosotros pudiésemos guiar a Dios y no Él a nosotros. Por eso es que el verbo lidrosh es perseguir a Dios. Él es el que va abriendo camino, Él es el que nos va marcando el paso y las pisadas. Él es el que nos va marcando las formas, los cómo, los cuándo y los por qué. No nosotros a Él. Lo voy a buscar a Dios para... No tiene que buscarlo, Él siempre va a estar ahí, porque Él lo ha prometido. Yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin. ¿A dónde me van a ir a buscar si está ahí con nosotros? Él está con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguirle a Él, perseguirle a Él, ir detrás de Él. Entonces no se trata de... Vieron que antes para ser una persona espiritual usted tenía que tener estas expresiones incorporadas en su ser, como por ejemplo busque a Dios. Si yo le cito la escritura y le digo, dijo el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. ¿Qué haríamos con ese texto? O borramos a Pablo o borramos el texto de la Torá. Borramos Isaías 55:6. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. No lo va a encontrar, usted lo tiene que perseguir nomás a Él. Él es el que manda, nosotros los que obedecemos. ¿Sabe que cuando más nosotros el otro día hablaba de esto en Coronda, creo que estábamos solos ya con el Rodé Adrián, a quien le mandamos un saludo muy grande también. Creo que ya estábamos solos en la cabaña. Este tema de nosotros aprender a humillarnos delante de Él. ¿Qué es aprender a humillarnos delante de Él? La Escritura dice que el que se humilla será exaltado. ¿Y cómo nos humillamos nosotros? Porque exaltados, yo sé que les gusta ser exaltados, pero ¿cómo hace para humillarse? Bien, muy bien. ¿Otra? Ajá. All the time, todo el tiempo. ¿Está bien? No está bien. Yo les hago un juego. Es un juego para que nosotros comencemos a escucharnos cuando hablamos. Si hay algo que no tenemos es esa capacidad que la tenemos, pero que no la usamos. La capacidad de escucharnos cuando hablamos. ¿Qué es humillarse? No, sí, el que se humilla a Dios lo exalta. Sí, lo repetimos así como, pero bueno, ¿y qué estás haciendo para humillarte? Si estás queriendo todo el tiempo ir delante del Eterno, cambiar el rumbo, cambiar los planes, cambiar las formas, hacerlo a tu manera, eso no es humillarte, eso es ser un altivo. Querer estar diciéndole al Eterno lo que tiene que hacer. Que Él nos siga a nosotros y no nosotros a Él. Eso es un error común que el ser humano tiene, el creyente. Es un error muy común y muy básico, pero que lo cometemos muchas veces por no interpretar un texto así de sencillo. Miren lo que hizo Rebeca. Rebeca fue, Señor, ¿qué está sucediendo aquí? A ver, la verdad es que no entiendo, explícame. Lo que vos me digas, ahí yo atrás voy a seguir eso. No voy a hacer como yo quiero. Me saco uno de los pibes que tengo acá. Es que no, mujer. Bueno, mire, yo le voy a explicar. Es que en tu vientre hay dos naciones. Uno va a ser mayor que el otro. El menor va a servir al mayor. Y comenzó a mostrarle el Eterno cómo era la historieta. Volvamos a Isaías 55:6 y cambiemos esa palabra a buscar. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo nos quedaría el texto? Persigámoslo a Él mientras pueda ser hallado. ¿Será que hay un día en el cual no lo vamos a hallar más? Cuando estemos dormidos. Cuando nos vayamos a dormir, ahí es que ya está, se terminó nuestro tiempo, nuestro obrar en este mundo. Pero en el mientras tanto, que tenemos que perseguirlo a Él, ¿verdad? Todo el capítulo 25 y el capítulo 26 nos va a hablar, aunque usted no lo vea así a prima fase o a simple vista, nos va a hablar acerca de esto. A causa de este verbo lidrosh, la Escritura nos va a enseñar y nos va a mostrar qué era lo que Adonai estaba demandando en aquel tiempo. Justamente que la gente pueda perseguirlo detrás de Él.
¿Se acuerdan cuando Él nos sacó de Egipto? Más adelante, obviamente, en el libro de Éxodo. ¿Quién iba adelante del pueblo? Las columnas, ¿verdad? De nube, de día y de fuego de noche. ¿Y quién cerraba el batallón? El que tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? El Shomer Israel, ¿no es cierto? El vigilante de Israel, el que cuida a su pueblo, el que no desfallece, el que no duerme, Él va delante de nosotros, todo el tiempo Él va delante de nosotros. El problema es que nosotros, diga conmigo, no lo vemos, porque no lo perseguimos a Él. Estamos queriéndolo buscar y vamos palpando, como la Escritura dice, van a estar al mediodía palpando y van a estar en la oscuridad como si fuera de noche, pero va a ser a plena luz. Van a estar palpando ahí, intentando buscarlo. Es que Él está ahí con nosotros. Pero los servidores del Eterno, los esclavos del Creador, los que nos reconocemos a sí mismos, lo que somos, lo que Él dijo de nosotros, ¿saben lo que Él dijo de Abraham a Isaac? Lo vamos a ver un poquito más adelante, no sé si hoy o mañana, pero el mejor elogio que el Eterno le dio a Abraham, ¿cuál fue? Sí, por ahí, va por ahí, pero hay un texto específico en el cual le pone el adjetivo calificativo. En otra parte le dice eso. Digo en esta para allá. A ver si lo encuentro rápido acá. Pa, pa, pa. 24, 26, 24. 26, 24. ¿Llegamos? Como cuando va terminando, ¿ok? Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham. El mejor elogio que se está llevando a Abraham es ser reconocido delante de los ojos del Creador como Él es mi siervo. Es decir, muy bien. Es la misma palabra, ¿ok? Siervo, esclavo, la misma palabra. Este es mi esclavo. O sea, Él hace lo que yo le digo. Eso es ser una persona que se humilla delante del Eterno. Pero nosotros, utilizando mecanismos humanos, cómo llora el hermano, siente la presencia del Señor, mirá, tirado en el piso, la gloria, la nube, los cielos abiertos, va. Mucho ruido, decía mi pastor, pocas nueces. Pocas nueces. Persiga al Eterno. Vaya llenando donde Él llena. Hable menos y haga más. ¿Verdad? Como un buen militar. Lamento que no tengamos más gente que haya hecho el servicio militar para entender más estas cosas. De hecho, yo no lo hice tampoco. Pero yo sí recibí, como dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor. Yo recibí de mi pastor que él sí hizo la colimba, estas clases de aprendizajes también, de cómo se manejaba en la colimba. Usted podía andar haciendo lo que quería en la colimba. Esclavo, vaya, ya. ¿Cómo era que le decían cuando lo mandaban preso? Preso. Preso, usted se va preso. ¿Cómo preso? Preso, una semana. Porque no hizo lo que le dijeron. ¿No es cierto? Bueno, el Eterno no nos maneja de esa manera, ¿o sí? No. Cuando avanzamos un poquito en la parashá del día de hoy, bueno, aunque no iniciamos todavía, estábamos con el verbo lidrosh, por el cual, como les comenté, va a girar en torno a esa palabra toda la porción del capítulo 25 y 26. Dice, bien, esta parte yo me la voy a saltear porque ya predicó hermano Andrés, yo ya la tenía, entonces salteo. Si no, nos vamos a pisar. Todo el capítulo 26, luego nacen los hijos. Del año pasado o el anterior hablé acerca del nacimiento de los hijos, ¿ok? No quiero volver sobre lo ya hablado. Solamente decirles esto, la palabra o el término Jacob, la escritura así nos enseña que es porque salió agarrado del talón, ¿ok? Del talón de su hermano. Entonces de ahí es que se le pone el nombre. Jacob. De ahí viene la palabra también el que engaña o el que suplanta.
Por ejemplo, la Escritura nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿sí o no? Jacob. Ahí figura la palabra Jacob. Jacob no es engañoso. ¿Puede ser? ¿Cuál es la forma que tiene el talón? Torcido. Torcido es el corazón más que todas las cosas. El apóstol Pablo lo diría de otra manera y diría que nosotros somos inclinados al mal. ¿Verdad? Cuando usted no persiga al Eterno es que se va a inclinar al mal. Ayer la palabra del Creador nos recordaba cuando el pueblo salió de Egipto que no se pudo volver de Egipto físicamente, pero sí se inclinó para Egipto como sus pensamientos, se inclinó hacia Egipto, se volvieron. Diga conmigo, la naturaleza humana. ¿Hay algún humano aquí? Muy bien, por eso es que hay que ir matando la naturaleza humana todo el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Humillándonos. ¿Y cómo nos humillamos? Persiguiendo al Eterno. Cuando usted persigue al Eterno, a lo caballo de carrera, no puede ver otra cosa. Cuando la Escritura nos enseña a nosotros, puesto los ojos en Yeshua HaMashiach, el autor y el consumador de la emuná. Puestos los ojos, ¿podemos mirar nosotros para otro lado? Que si miras para otro lado te va a ir mal. Te va a ir mal. Te vas a desenfocar. ¿No es cierto? Mire los textos que vamos enganchando y partimos de aquí, de perseguir al Creador. Capítulo 26, entonces vamos a iniciar ahí. Estoy salteando la primogenitura, todo eso ya lo hemos hablado, por eso es que vamos avanzando. Verso 18, 26, 18. Vamos a hablar un poquito de los pozos. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito de los pozos y vamos a verlo un poquito en lo literal. Che, tenemos que conseguir un pizarrón. El de mano, aunque sea aquí. Bueno, con esto en la mano tampoco se podría. Tenemos que conseguir un trípode de aquí de mesa y too much. Ya es mucho y en Shabbat no vamos a comprar nada. Pero no importa. Claro, claro. Estoy tirando de la caña, a ver qué pesca. Entonces vamos a leer ahí, desde el 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Bien, verso 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí, ¿qué cosa? Pozo de aguas vivas. Continuamos un poquito, vamos a leer esta parte. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Yitzhak, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Ahora vamos a hablar de eso. Y se apartó de allí, ya conmigo, y se apartó de allí. Cuidado con eso. Primero se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Adonai nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba. Hasta ahí vamos a leer esta partecita en la cual habla acerca de los pozos. Cavar los pozos, o los mismos pozos que cavó Abraham, su padre, ¿por qué no cavó pozos nuevos? ¿Por qué los mismos pozos que Abraham, su padre? Porque sería la misma enseñanza que su padre daba antes. Sería el mismo camino. El mismo camino que Abraham. ¿Está bien? ¿Todos opinan lo mismo? Es que eso está muy bien. Es que el Eterno se le revela a Isaac y le dice, por cuanto tu padre oyó mi voz y guardó mi palabra
y comienza a mencionarle, en hebreo no vamos a hablar hoy, pero inclusive habla de mi Torá o mis Torot en plural. ¿Okay? Mis instrucciones. ¿Por qué se le hubiese ocurrido a Isaac andar cavando otros pozos cuando su padre Abraham había sido bendecido por tener esos pozos? ¿Por qué se le hubiera ocurrido cambiar el destino? Andar por otro camino. Ah, mi papá abrió estos pozos, está bueno, pero yo voy a abrir más pozos. ¿Qué? ¿Por qué habría de haber hecho eso Isaac? Porque es algo contrario a lo que hizo, por ejemplo, Absalón. Absalón, más adelante, el hijo del rey David, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Absalón o qué quería Absalón? Quería pisotear el trono de su padre y reinar él y ser más grande que su padre. ¿Por qué haría eso un hijo? ¿Sabe que la parashá pasada y esta especial, o estas dos en particular, habla mucho acerca de la familia? Habla mucho acerca de las enseñanzas de los padres para con los hijos. Habla acerca de ese ministerio extraordinario que tenemos el privilegio, los hombres, de ser cabezas de hogar de nuestra familia y de ser los que creamos esa atmósfera para que nuestra esposa y nuestros niños sean encaminados. Así como la mujer tiene el privilegio de parir, cosa que los hombres no tenemos ese privilegio, o esa aventura, no sé si será un privilegio porque sé que les duele mucho, entonces esa aventura, pero sí tenemos la honra y la responsabilidad al mismo tiempo de ser los que generamos en nuestro hogar y tenemos la demanda divina y la responsabilidad de ser cabezas de hogar. Amén. Y Abraham fue un hombre por el cual el Eterno le dijo en el capítulo 17 de Génesis. Es un texto que amo, me encanta. A ver si lo dije bien. Ahí les digo. Acá. 18-19, perdón. 18-19. Amén. Amén. ¿Llegamos ahí? Sí, amén. Vamos a leer. Leo literal como está en español. ¿Bien? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, aun cuando ella no esté, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire lo que dice el Eterno, porque yo lo conocí, en respuesta de lo cual él ordenará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino de Adonai para hacer tzedakah y para hacer mishpat, que es el procedimiento correcto. En respuesta, traerá Hashem sobre Abraham lo que él habló sobre sí. Sí dice en hebreo. ¿Qué es lo que le destaca el Eterno a Abraham? Que él ordenaba su casa, su esposa, sus hijos y después de sí, es decir, hasta sus nietos. Los iba a ordenar. Les iba a mandar a que vigilen y guarden y practiquen el camino de Adonai. ¿Habrá ocurrido eso? ¿Sí? ¿O habrá errado Abraham? ¿O se le destaca a Abraham esto? Recién lo vimos en el 26:5. ¿Okay? Por cuanto tu padre oyó mi voz y guardó el camino, y también te enseñó a vos a guardarlo. ¿Verdad? Así para nosotros también. Hombres, varones, ¿hay muchos hombres y varones aquí? Hay unos cuantos hoy. Los que estamos aquí y los que nos van a ver también en la transmisión. Es nuestro deber. Amén. Es nuestra responsabilidad. Lo que enseña Pablo Timoteo. Es algo indelegable. No podemos nosotros estar esperando que se críen solos, que se hagan solos, que tomen decisiones por sí solos,
y que bueno, el que el nene me salió así, que no. Ya, pero que ahora ya está grande. No importa. Enséñelo. No se canse. Enséñele, usted enséñele, usted enséñele, usted enséñele, usted dele, como contaba un rabino de otros tiempos que decía que el agua, él comenzó a ver el agua cayendo sobre la roca y vio, dice, ¿cómo puede ser que una gota de agua de un manantial que cae todos los días comenzó a agujerear la roca? La roca seríamos nosotros y el agua sería la Torá. Una gotita todos los días te va a agujerear, amigo. Entonces no hay excusa para nosotros. Debemos seguir esas pisadas y esos ejemplos que nos dejó. Y hablando de los pozos, vemos que hay, ¿cuántos pozos salen aquí en la escritura? 3 pozos, ¿verdad? Uno de los pozos se llama Esek, el otro dice ahí en español dice Sitná y el otro Rehobot, ¿verdad? Y entonces hubo mucho comentario acerca de los pozos de agua. Mucho comentario queriendo saber de qué se trataban estos pozos. Porque eran los pozos de que había abierto ¿quién? Abraham. Son los pozos de mi padre, pero vinieron los filisteos y los taparon, los cerraron. ¿Qué representaba un pozo de agua? También ya lo hemos enseñado, obviamente, pero en lo literal, ¿era solamente para beber? En lo literal, sí. Sin agua no podríamos vivir. De hecho, este mundo está compuesto más por agua que por tierra. Nuestro cuerpo, sin agua no podríamos vivir. Entonces, en lo literal, eso está bien. Mire conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segundo de Crónicas 32:30. Para que veamos que los pozos de agua no solamente hay que verlo en lo literal, también en lo espiritual. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 30. ¿Quién me lo comparte, por favor? Amén. Dice, segundo libro de Crónicas, 22:30. Ezequías cubrió los manantiales de Gibón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Amén, amén. Así como los filisteos en un tiempo cubrieron los pozos de Abraham, en otro tiempo hubo otra gente que cubrieron los pozos y no dejaban llegar el agua hacia la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Sión. Sión. ¿Ok? Que es en Jerusalén, pero el monte de Sión. No dejaban llegar el agua. Habían tapado el agua y no llegaba el agua a Sión. Si uno lo ve literal, viene Ezequías, dice, ¿qué pasó acá, muchachos? No llega el agua a Jerusalén. Yo soy el rey, yo soy el que manda ahora. Vamos a destapar los pozos. Todo normal. Una obra de arquitectónica, de drenaje, no sé. Ya está. Literalmente hablando. Más adelante vamos a encontrar una mujer en un pozo de agua también, hablando con Yeshua en Juan capítulo 4, y era el pozo de Jacob. Recién están haciendo Jacob aquí. Después va a estar el pozo de Jacob, y se encuentra el maestro ahí, tiene un encuentro con esta mujer. Y la mujer le dice, nosotros decimos que en este monte es donde hay que adorar. Aquí, donde está este pozo. Y ustedes dicen que donde hay que adorar es en Jerusalén. Y entonces el maestro dice, tranquilo, tranquilo. Ni en este monte, ni allá. Pero, ¿cuál es lo que podemos nosotros comenzar a percibir acerca de los pozos de agua? ¿Es así tan literal que el pozo de agua qué? ¿Qué tenía de especial? Pozo de agua era un lugar de encuentro donde se compartía. Eran las sinagogas de aquellos tiempos. Eran los lugares de los templos de esos tiempos, los lugares de encuentro de la gente. Era como le dicen hoy ahora, ir al shuk, al mercado, a buscar agua. Ahí la gente se reunía y siempre había un loco que se ponía a predicar, y en este caso el loco era Abraham, en sus pozos, proclamando la palabra de papá. Por eso es que aquí viene el rey Ezequías en Crónicas, como lo hemos leído recién, y comienza a traer agua
para Jerusalén o para Sion. No había agua en Sion, increíble, pero era real. De la misma forma, de la misma manera, ahí voy volviendo aquí a la escritura, los pozos de agua son los lugares estratégicos para que la palabra del Eterno corra o fluya. ¿Hay algún pozo de agua acá movible en este tiempo? Amén. Deberíamos serlo. Deberíamos ser esos pozos de agua donde la gente venga a buscar y como le dijo el maestro, si beben de esta agua que nosotros podemos darle, es que no van a tener sed nunca más. El maestro así utilizó esa expresión también, agua viva. ¿Ok? El agua viva. ¿Saben que la palabra Ekev, de la cual venimos hablando porque está relacionada, la palabra Ekev es la palabra que sale en por cuánto, ¿ok? Por cuánto oyó Abraham mi voz. No me quiero saltear eso y recordarlo. Ahí cuando dice por cuánto oyó Abraham mi voz, aparece la palabra Ekev. Ekev de Jacob, esto que estuvimos viendo recién. Aunque usted no sepa hebreo, usted presta el oído y suena todo igual. Ekev, Jacob, Jacob. De ahí viene la palabra engañador, o el que engaña, pero de ahí viene la palabra suplantador a veces, según cómo se traduzca, y la palabra talón. ¿Bien? Entonces, la palabra Ekev es una palabra interesante porque además en gematría es el valor numérico 172. ¿Ok? Tiene la letra Ain, que vale 70. Tiene la letra Kuf, que vale 100. Y tiene la letra Bet, que vale 2. 172. ¿Cuántos años vivió Abraham? Sí, sin miedo. 175 años. Y la escritura dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y la palabra Ekev, como vale 172, para llegar a 175, ¿cuánto nos haría falta? 3. Entonces hay un midrash que dice que Abraham a los 3 años ya comenzó a tener conciencia de que había algo que a él no le estaban contando sus padres. Que había un Dios creador de todas las cosas y que las cosas no eran circunstanciales ni eran porque sí. Comenzó a tener conciencia Abraham a partir de los 3 años, aunque fue llamado mucho más adelante. Pero ese pequeño midrash es para que nosotros veamos esta expresión. Escuchen bien. Por cuanto Abraham escuchó mi voz, o Ekev, hay 2 comentaristas que comenzaron a hablar acerca de esto. Dice, Abraham tomó conciencia de su creador a la edad de 48 años. Y otro dice, no. Comenzó a tener conciencia a partir de los 3, aunque se despertó después. O el llamado del Eterno se despertó más adelante. ¿De dónde aprendieron esto? Acerca de la palabra Ekev, que también significa talón. Allí es cuando el Eterno le dice, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis torot o instrucciones. Ahí voy. Incluso Abraham conoció, como está escrito en Génesis 22:14. ¿Qué es lo que está escrito en Génesis 22:14? Para que veamos la grandeza de Abraham que es resaltada en esta parashá. Génesis 22:14, así es donde figura. Abraham llamó a aquel lugar Adonai será. Muy bien, Adonai será visto. Inclusive Abraham pudo ver proféticamente y ponerle por nombre a ese lugar. Muy bien, Adonai será visto. Y está escrito también en el libro de Ezequiel 48:35. 3 textos consecutivos vamos a leer. Ahora Ezequiel 48:35. ¿Llegamos ahí?
Beshamair Miyom Adonai Shama. ¿Cómo figura en español esa expresión? Beshem Mair, y el nombre de la ciudad desde ese día se llamó como Acá dice Sama, Sama, dice acá. Shama, es de Sham. Cuando uno dice allí o allá, uno dice Sham. ¿Ok? Adonai allí. Y es como cuando uno está señalando algo. Ahí dice Sama. Por lo menos ponga. Ahí abajo no le dicen en el pie de página. Ah, ¿viste? ¿Quién es? ¿Reina Valera? La Reina Valera como un hacha. No me permite mentir. A 60 nomás, ¿eh? Adonai allí. Tenemos Adonai será visto, Adonai allí. Y tenemos Jeremías 3:17. Son los tres nombres de los cuales el Eterno, dice el Midrash, el Eterno le permitió conocer a Abraham cómo se iba a llamar Jerusalén más adelante. Tres nombres distintos. Adonai será visto, Adonai allí. Y Jeremías 3:17 dice, en aquel tiempo será llamado Jerusalén Trono del Eterno. trono de Adonai, o la silla de Adonai. Quise, cuando uno está sentado en su trono o sentado en la silla. Tres nombres que el Midrash dice, estos nombres se le permitió a Abraham conocer de manera profética. Él supo que Jerusalén iba a ser cambiada su nombre en un tiempo futuro. No en ese momento, sino en un tiempo futuro. Y ahora vamos a ver por qué. Es un comentario que me pareció muy apropiado para compartirlo hoy con ustedes. Cuando los pastores de Isaac están peleando contra los pastores de Gerar y descubrieron allí el pozo de agua viva, un hombre llamado Nachmanides es que comenta sobre esto. La razón por la que la Torá dedica tanto tiempo y tantos textos a hablar de la excavación de los pozos y esto, no es para beneficio o para nosotros, no es que sea útil para nosotros, ni es que la Torá desea honrar públicamente tampoco a los pastores de Isaac ni a Isaac por sus actividades agrícolas. Más bien, la razón por la cual la Torá nos enseña estos detalles es para que se sepa, escuche bien, es para que se sepa lo que iba a suceder en el pueblo del Eterno. Lo que iba a suceder en el pueblo del Eterno. O sea que no hay que leer la historia esa de manera literal. Ah, este pozo se llama Esek, este pozo se llama Sitná, este pozo se llama Rehobot. Sino que el primer pozo es referido al primer templo de Jerusalén que iba a ser destruido. ¿Fue destruido o no fue destruido el primer templo? ¿Quién lo construyó ese templo? Salomón, muy bien. Y después, de ahí es que viene la palabra Esek, la palabra combatir por algo, y dice, allí perdimos el pozo, es decir, la fuente de agua, es decir, el lugar de donde fluye y sale la enseñanza de la Torá. Perdimos el pozo, entonces cavamos otro pozo, es decir, el segundo templo. En el segundo templo llamado Sitná, que viene de la palabra odio. ¿Por qué? Porque ¿quién destruyó el segundo templo? Fue por el rey también del mismo pueblo. Sí, eso seguro. Siempre eso. Tanto el primero como el segundo. Fue cuando el rey Ezequías demostró Los escucho. cuando el rey Ezequías mostró el tesoro y ahí vino la destrucción de los babilónicos. Están pensando, eso me gusta. Eso se trata de una predicación. Además de enseñar es que ustedes vayan generando conexiones ahí, vayan pensándolo bien.
¿Se acuerdan en la época que vamos a celebrar nosotros ahora? Se fueron muy adelante ustedes. Avanzaron en el tiempo. Y entonces se cuenta que aquella historia, esa historia o esa destrucción, fue por puro odio, no fue por venganza, no fue por ganas de saquear el templo, fue solamente mostrar el odio que le tenían al pueblo que tenía leyes diferentes. Vamos para Esdras capítulo 4, a ver. Vamos para Esdras. Y aquí comienza a entreverse este odio. A ver. 4:6 de Esdras. ¿Estamos ahí? Uve Malhut Ahasverosh en el reinado de Asuero en español, ¿verdad? En el comienzo de su reinado fueron escritas, ¿cómo sale así en español? Acusaciones, sitna, la misma palabra del mismo nombre del pozo. No es acusaciones, son cartas de odio. Y fíjense cómo sigue el texto allí. Contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Amén, amén. Fueron escritas cartas de odio, puro odio. No había nada malo en ellos, solamente que tenían leyes diferentes. No había como el primer templo que cuando mostraron la hermosura del templo, cuando vieron la pomposidad del templo, es que lo quisieron saquear. Y lo hicieron. En este caso, el segundo templo fue por puro odio. De ahí es que juntan la palabra sitna del pozo con la palabra sitna que está apareciendo ahí como acusaciones en español. Es la misma palabra. No es una palabra que salga todo el tiempo. Por eso entonces dicen, el segundo pozo nos está enseñando acerca del segundo templo. Pero después hubo otro pozo, en el cual antes de cavar ese pozo, lo primero que hizo Isaac fue, muy bien, alejarse de. Cuando se alejaron de, es que abrieron el pozo llamado Rehobot. ¿Saben que de la palabra Sitná, dice el Midrash también, te recuerda ese nombre? El nombre de Sitná te recuerda el nombre de Satán, que es nada más y nada menos que el representante espiritual de Esav o Esaú en las regiones celestes. Por eso dije que era interesante verlo de esa manera, porque tiene mucho sentido cuando empezamos a ver las palabras en hebreo. Si las decimos en español es que no pega nada con nada, que tiene que ver el pozo de Sitná o el pozo Esek, pero cuando juntamos los textos vemos que calza perfecto. Y ahora viene el tercero, el pozo llamado Rehobot. La Torá menciona que antes de cavar ese pozo o de nombrar a ese tercer pozo, se mudó de lugar. Ya conmigo, se mudó de lugar. Isaac se mudó de lugar, es decir, el heredero, es decir, el hijo, es decir, el hijo de la promesa se mudó de lugar, mudó su habitación. ¿Se acuerdan cuando en la escritura a nosotros nos dice en Filipenses que él, ¿qué hizo? Se despojó antes de venir, se despojó para mudarse y habitar entre el medio de nosotros. De la misma manera es que Isaac primero, antes de abrir ese pozo y de nombrar ese pozo, es que primero se muda de lugar. Cuando se muda de lugar, dice el comentario del Midrash, el significado de estas palabras es que Isaac se liberó de la mentalidad que rodeaba al segundo templo, se concentró, acá. Acerca de este templo está escrito en Ezequiel 41:7, es decir, de Rehobot. 41:7 de Ezequiel.
¿Llegamos ahí? Amén. Rahabá ben Asbá, dice en hebreo. ¿Y en español cómo sale? Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. ¿Y había mayor anchura? En las cámaras de más arriba. Ok, ok. Vamos ahí. La palabra Rehabá, que es la primera que sale allí. Rahabá, que viene de Rehobot, viene de Rehob. ¿Alguien sabe qué es Rehob? ¿Qué es Rehob? Sí, lejos, algo que es ancho, pero para lejos, espacioso, ¿verdad? ¿Eh? ¿En serio? No me dejes mentir, ¿eh? ¿Cómo dice ahí? Ajá, bien. Odio. Muy bien. Aquí cuando está hablando el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel acerca de aquel templo que iba a venir, el cual tenía que ser más espacioso para que entre más gente. Y no es cuando ustedes no lo asocien en su mente con ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Es que no, es que aquí se trataba justamente qué es lo que hace a continuación. Mire la escritura que tiene una profundidad extraordinaria. ¿Qué es lo que hace? Aquí está. Luego de abrir los pozos, ¿qué es lo que sucede a continuación? Luego de abrir los pozos, Isaac, y de nombrar a los pozos, ¿qué es lo que sucede a continuación? Verso 26. 26. ¿Quién vino? Abimelech. ¿Y quién era Abimelech? Claro, el rey de Gerar. ¿Ok? Diga conmigo, un pagano. ¿No era el mismo que estaba con Abraham? No. Sí. Pero era un fuera del pacto. Y el que estaba fuera del pacto viene a ser un... ¿Con quién? Con Isaac, y le dice, júramelo, que no me vas a hacer mal, júramelo que me vas a dejar estar vamos a concertar un pacto. Y entonces vienen los comentarios y lo agarran a Isaac y lo dan contra el piso y le dicen, ¿cómo puede ser que este no se dio cuenta y hace un pacto con un gentil que no tenía nada que hacer ahí? Por eso Isaac era medio dormido y todas estas cosas que se dicen acerca de Isaac. Y lo único que nos está demostrando, ¿cómo se llamaba el tercer pozo? Rehobot. ¿Por qué? Porque tenía que ser amplio para que entren la plenitud de los gentiles. Lo que representa allí Abimelech es el gentil que viene a hacer pacto con aquel que era pueblo y ya tenía promesa y tenía juramento. Eso es lo que está haciendo, representando a Abimelech, viniendo hacia Isaac, no Isaac yendo hacia Abimelech, sino que fue atraído porque se dio cuenta que Adonai estaba... De la misma manera nosotros, como un día le pasó a José, que todo lo que hacía era bendecido y era prosperado porque Adonai estaba con él. Isaac, la gente está viendo que Adonai está con él. Y dice, no, yo me tengo que juntar con este. ¿No le pasa a usted en su vida cotidiana que hay gente que se quiere juntar con usted no sabe por qué? ¿O le pasa más de los otros? Que no, che, yo estoy más solo que confunde al amigo. Sí, solo no me quiere nadie. Entonces, es que bueno, hay algo que debe estar haciendo mal. Vieron que la gente dice, no, todos hemos pasado por este proceso. Cuando iniciamos el camino de la restauración y comenzamos el camino a caminar en la Torá, es que la gente se aleja, ¿verdad? Se va. Huyen como ratas por tirante. Pero cuando uno se sostiene en la Torá, cuando uno se afirma en la Torá, cuando uno ama la Torá y la abraza y no la suelta, cuando uno persigue a Adonai,
y hemos dejado todo por amor a Él, es que comenzamos a recibir recompensa, como dice su hermosa palabra, y su recompensa es que los que se fueron comienzan a venir y a querer beber del pozo, y comienzan a ver que Adonai está con nosotros, y comienzan a ver que no estábamos tan locos ni tan equivocados, comienzan a ver que capaz que estos locos tienen razón. Y nosotros estamos ahí como Isaac, tranquilos, agarrando todo lo que venga, no haciendo como Pedro. Nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca, Señor. No, es que Pedro, te estoy mostrando, mirá, te va a venir un romano, te va a venir un gentil de acá, te va a venir otro de allá, recibilos. Recibilos, como vienen, y dales de beber. Así nosotros, hermanos. En este tiempo es que la gente necesita beber del agua que nosotros tenemos. Pero para eso es que ellos necesitan ver que Adonai está con nosotros. ¿Está Adonai con usted? Así como está conmigo, que Adonai también está con usted. Mashiach lo ha prometido y Él nos ha dicho que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Entonces persigámosle. No andemos por nuestros caminos, andemos detrás de sus. Romanos 4:20 nos despedimos. Con ese texto nos despedimos. Lo dije de memoria, espero haberle pegado. ¿Cómo dice? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en emuná dando gloria a Dios. ¿Digo bien? Ta. No me pasé. Igual está hablando de Abraham acá, pero me pasé. Ahí le digo cuál era el texto que yo le quería compartir. De Romanos 12, 4:12. No 4:20, 4:12. Ese sí. A ver. Ahí está. El padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, Este. también sigan las pisadas de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Sino que también siguen las pisadas. Eso es lo que hace Ekev. Eso es lo que hace el talón, dejar la huella, la pisada. ¿Ok? Por eso cuando leíamos el 26:5 y aparece la palabra Ekev, y siempre se lee por cuanto oyó Abraham mi voz. No lo leas así. No lo leas por cuanto oyó Abraham mi voz, sino lee la palabra Ekev literal, que es la pisada, la huella que va dejando el talón, por cuanto Abraham siguió mis pisadas. Cambia la historia, porque acá ahora nos está enseñando Pablo que nosotros sigamos las pisadas de Abraham, porque Abraham siguió las pisadas de... Amén, mira qué lindo, ¿eh? Cuando vamos uniendo estos textos así. Y podríamos seguir, obviamente, porque en Pedro vuelve a salir la misma expresión y demás. Pero vamos a llegar hasta acá. Creo que ya he hablado bastante, no sé cuánto voy. Pero yo me he gozado. Ya está casi, ¿eh? Y ya está casi, mire. Tengo un chip acá incorporado de la vela. Ayer le decía, hermano, a Andrés que tiene que predicar hasta que las velas ardan, hasta que las velas se apaguen. Y ahí ya se está consumiendo la última vela de Shabbat. Y entonces vamos a leer 1 Pedro 2:21. Y ahora sí, para que se apague esa vela. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. El lenguaje que tiene la Torá, hermanos, es tan rico, es tan deleitoso para mí encontrarnos con los nombres de los pozos y ver que, wow, qué bueno, es verdad, el primer templo, el segundo templo y el tercer templo que tenía que ser más espacioso, amplio, por eso es que nunca les da las medidas cuando se lee Ezequiel. Cuando usted lee Ezequiel le dice, no, porque el tercer templo. Y las medidas comienzan es que no entran en la cabeza ni en el razonamiento, no hay forma. Se quedan cortos cuando tiene que ser amplio.
porque tiene que venir la plenitud de los gentiles. ¿Bien? Y eso lo llama Abimelech. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:21? Pues para esto fuiste llamado, Amén. porque también Mashiach padeció con nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Un lenguaje. ¿Ok? Ese hermoso lenguaje que viene de las pisadas de Abraham siguiendo al Eterno, persiguiendo detrás del Eterno. ¿Saben que fueron bendecidos fue bendecido Yehoshua y fue bendecido Caleb por haber llenado las pisadas detrás del Eterno? Por haber llenado pisando detrás de Hashem. Eso es extraordinario para nosotros. Ejemplo Él nos ha dado. ¿Verdad? Como dice ahí la escritura en Pedro. Ejemplo Él nos ha dado para que ahora nosotros no andemos inventando revelaciones acá. Tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que Él nos dejó escrito es para nuestro bien. Amén. Vamos a ponerlo ahora en práctica. Vamos a darle un aplauso al Rey. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. El Eterno es bueno por siempre y para siempre. Y vamos a despedirnos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que pasen un hermoso día de Shabbat junto a los suyos también como nosotros.